Muy buenas tardes. Para mí es siempre una alegría poder estar con un auditorio como el de hoy. De verdad que me siento supremamente contenta, supremamente satisfecha por todos estos años de trabajo y ver hoy un resultado tan importante. Bueno, la oculta realidad del abuso sexual infantil, pues así como muchos de mis compañeros de conferencias, se inicia de nuevo pues con hablar de la importancia de todo aquello que es importante para los niños. La nutrición, el afecto, la protección, la educación, la justicia. O sea, son una cantidad de frentes por los que tenemos que trabajar todos los días para poder garantizarle a los niños buen trato que es algo que yo he recibido de mis maestros de la universidad siempre y que ha sido un trabajo extenso, continuo, que ellos han hecho y que yo he tratado de emular, de continuar, porque estamos convencidos de que es la única manera de lograr la paz en nuestro país. Vuelvo entonces a mencionar, porque me parece importante nunca olvidar estos datos tan tristes en Colombia y que son datos que también yo he sacado del documento Forensis de 2016, pero que voy a ser muy corta en recordar algunos, como es la violencia intrafamiliar, como esa epidemia silenciosa que vivimos en Colombia día a día y que tal vez es más deletérea, más lesiva que la misma guerra. Los casos de violencia intrafamiliar reportados, porque sigue siendo una epidemia silenciosa y oculta, fueron en el 2016 de 26.473, donde el 38% de ellos fueron sobre niños, niñas y adolescentes. Con estos grupos de edad, menores de 5 años, inclusive ni siquiera se tienen cifras exactas porque son en la intimidad del hogar, porque estos niños menores de 5 años no tienen voz. Los menores de 10 años, 54% en niños y 45,5% mujeres. De 10 a 14 años fueron de 45 con 27 hombres y 54,7 mujeres. Y mayores de 15 años, 39,61 hombres y 60,3% mujeres. Nos damos cuenta de que por lo menos en lo denunciado la mayoría de los abusos y los malos tratos se producen sobre las niñas. Y que, como ya lo han dicho todos, hay un vínculo muy importante del agresor con la víctima. En la mayoría de los casos son sus propios familiares, sus padres, sus hermanos, sus abuelos, o sea que hay una relación muy cercana. Es el hogar donde se producen la mayoría de estos casos de violencia y de abusos con los niños. Y vemos que con respecto al abuso sexual, de esos exámenes médico-legales por presunto delito sexual practicados, en el 2016 se realizaron 21.399 exámenes, donde el 86% de las víctimas estaban entre los 0 y los 17 años, es decir, que el 86% de las víctimas fueron niñas y adolescentes, y que estas víctimas infantojuveniles fueron en un alto porcentaje mujeres, niñas, en una relación de 5:1. Y el mayor número de casos en niñas se daba en una edad entre los 10 y los 13 años y en niños entre los 5 y los 9. El 88%, el presunto agresor, era alguien de su familia y así como el lugar de ocurrencia era la vivienda de la víctima. Entonces, con estas cifras que hemos repetido durante todo el día de hoy, que cada uno de nosotros hemos vuelto a traer y mencionar, por la importancia que tienen, porque no se nos puede olvidar lo que todos los días estamos viviendo y estamos presenciando, a veces de manera silenciosa y a veces de manera cómplice, consciente o inconscientemente, me llevan a hacerme a mí estas preguntas. Y me llevan a hacerme estas preguntas para tratar digamos que desde mi experiencia en estos años de trabajo clínico,
digamos que desde el tiempo que le he dedicado a este tema, tratar de dejar para las familias, tratar de dejar para las mamás, para las abuelas, algunas herramientas que, como me pedía Margarita antes de que elaborara esta conferencia, pudiéramos dejarle a la gente algo que realmente les fuera de utilidad, que pudiera ser algo que, en lo que se pudieran apoyar para poder detectar y poder trabajar en la prevención del abuso sexual infantil. Entonces, me pregunto, con estas cifras que hemos visto y hablado y recordado toda la mañana y toda la tarde, ¿habrá duda de esta realidad? ¿Habrá alguna duda de que esta realidad existe, de que esto es real? ¿Será verdad que tantas madres, abuelas, profesoras y cuidadores están exagerando sobre este tema, como dicen algunos, y como dicen algunas veces, inclusive en lugares donde uno espera que le tiendan la mano a la mamá que llega con su niño o su niña víctima, y que lo que le piden es que se siente a conciliar con el agresor? ¿Será que están exagerando cuando les dicen a las madres que eso es síndrome de alienación parental? Con estas cifras, eso es una exageración. ¿Será que están exagerando cuando le dicen a las madres a veces en las instituciones de protección o en las instituciones de justicia que no exageren, que vaya y concilie, que eso debe ser que el niño mintió, que eso debe ser que la niña está tratando de llamar la atención? Entonces eso es lo que yo me pregunto, si las cifras que estamos viendo y que son solamente una punta de lo que ya sabemos, si eso realmente es exageración. ¿Será que siempre ha sido una realidad oculta y no será de pronto inclusive mayor la magnitud de este problema? Estamos pensando que estas cifras son exageradas, que estas cifras son inmensas y estamos hablando solamente de lo que vemos. Entonces imagínense cuál será la magnitud real de este problema. ¿Cómo podremos entonces realmente mejorar la vida de los niños y de las niñas de nuestro país si no tomamos en nuestras manos esta realidad, nos damos cuenta de que esto es una realidad? Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esa realidad de los niños? ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad de cambiar y de mejorar la vida de nuestros niños? Desde estas preguntas voy a tratar de dar como una respuesta y de dar unas herramientas. Esa realidad del abuso sexual infantil está en manos de todos nosotros, todos los que somos padres, todas las que somos madres, todos los que son maestros, los que somos médicos y todos los cuidadores de los niños. Todos los ciudadanos somos responsables. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que debemos saber todos aquellos quienes cuidamos y acompañamos en su crecimiento y desarrollo a los niños, a las niñas y a los adolescentes de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo? Para ello, entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy clara y tenemos que saber, que también ya nos la han dicho, a mí me gusta, hay muchas definiciones, me gusta esta definición del Centro Internacional de la Infancia de París porque es muy general, pero dice algo muy claro con respecto a que sabemos que es cualquier clase de placer sexual con un niño, una niña o un adolescente por parte de un adulto, pero es desde esa posición de poder o autoridad, es esa posición en donde el adulto se pone por encima del niño y sobre todo cuando es el adulto con el que el niño tiene una relación de afecto, tiene muchísimo más poder sobre él, tiene muchísima más capacidad de convencerlo, de seducirlo, de atraerlo y de callarlo, porque es la figura que él idolatra, es la figura que él sigue, es la figura que es su referente. Entonces, es allí donde se produce esa capacidad del adulto para poder involucrar al niño. Y cuando ya el adulto lo ha involucrado, cuando ya lo lleva a que tenga un contacto físico o que tenga un acto, así sea sin contacto físico, donde el niño se siente parte de esa acción,
entonces es allí donde el niño ya se siente tan involucrado que va a estar haciendo lo que el adulto quiera, lo que esa persona quiera, porque ya le cargó la responsabilidad, porque ya lo hizo sentirse parte del acto vergonzoso y el niño se carga con esa responsabilidad. En nuestro país, porque esto cambia de país a país, en nuestro país siempre es un delito cuando se ejerce ese abuso sexual sobre una persona menor de 14 años, que es obligada a través de la fuerza, de la manipulación o de todo este engaño e intimidación que mencionaba a realizar ese tipo de actos sexuales y que van a satisfacer los deseos del abusador. Como decíamos y como dicen las estadísticas, la mayoría de las veces es un miembro de la familia, un conviviente, un cuidador dentro o fuera del hogar, pero casi siempre es alguien del vínculo afectivo del niño. El abuso sexual con contacto físico, también nos lo decían esta mañana en una conferencia de la doctora Jamie, es realmente, y hay que decirlo con sus nombres, hay que llamar las partes del cuerpo, es tocar, manosear la vagina, el pene, el ano, los senos y las nalgas del niño con o sin ropa. Muchas madres llegan a veces a la consulta o llegan por urgencias y dicen, no, pero ¿por qué trajeron el niño? Es que no ha pasado nada, es que él tenía la ropa puesta, es que lo tocó por encimita, es que no ha pasado nada. Y a veces minimizan el abuso porque piensan que no hay una conciencia clara de lo que es el abuso sexual. Es también realizar con los niños cualquier tipo de sexo oral. Es realizar penetración con el pene, con los dedos, con la lengua, por cualquier orificio natural. Me he encontrado casos y a veces he sentido también como ese impacto de padres que besan a sus hijas en la boca con introducción de la lengua. Es una parte del cuerpo que está penetrando un orificio natural y que se minimiza y que se piensa que no es abuso sexual. Y sin contacto físico, lo tenemos todos los días, el internet, el voyerismo, que es la satisfacción sexual mirando el cuerpo desnudo, estas personas que se satisfacen y que se excitan mirando el cuerpo desnudo de un niño, el exhibicionismo cuando están mostrándole sus genitales a los niños, y es exponer a los niños a la pornografía o a situaciones sexuales adultas. Esta exposición a situaciones sexuales adultas en nuestro medio es bien complejo porque sabemos que muchas familias en nuestra ciudad viven en un hacinamiento brutal, donde se comparte la cama, donde se comparten habitaciones, donde los niños pequeños tienen que dormir a veces con sus hermanos adolescentes que están con las hormonas a todo dar, como se dice, y donde muchas veces los niños están presenciando y compartiendo la cama con sus padres en momentos en que ellos están teniendo relaciones sexuales. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que el abuso sexual es violencia. Abusar sexualmente de un niño es violencia y también en el día de hoy, en el transcurso del día, hemos visto por qué es violencia, por qué hay daño físico y hay daño emocional y hay daño psicológico sobre un niño y es violento porque va a transformar su vida, porque le va a impedir tener un desarrollo normal, un sano desarrollo, porque le va a frustrar todas sus posibilidades de tener una existencia agradable, una existencia feliz, una existencia sana. Entonces, el niño se ve violentado cuando es negado como sujeto, se invisibiliza porque él no cuenta. Como sujeto deseante o como sujeto existente, esta violencia lo lleva a tener el sentimiento de no existir, de que no es tenido en cuenta y de ser tratado como un objeto en el sentido material del término. Desde 1989, y yo digo que es muy temprano, que es muy tarde para haber empezado a pensar en los niños,
se hace un reconocimiento internacional a la infancia y en Colombia pues posteriormente aparece la nueva ley de infancia y adolescencia. Los niños pasan de ser objetos a ser sujetos de derechos y se entiende que su desarrollo sexual debe estar respetado y que debe ir presentándose y desarrollándose así como su edad cronológica. Entonces, el niño tiene derecho a un sano crecimiento, a una sana maduración, a ir pasando por esas etapas del crecimiento y el desarrollo, como el crecimiento físico, el crecimiento de su cuerpo, el desarrollo psíquico, psicológico, cognitivo, desarrollo del pensamiento, desarrollo de su lenguaje, y ese desarrollo sexual debe ir dándose acorde a esos dos desarrollos que van dándose en su cuerpo y en su mente. ¿Quiénes suelen ser víctimas de abuso sexual? Las niñas, los niños y los adolescentes. En el mundo se ha visto de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier origen étnico, de cualquier posición económica. Inclusive comentábamos muchas veces, mientras más alta la posición económica, mientras más alto el estrato, como llamamos aquí en Colombia, a veces es más silencioso y a veces es más difícil de evidenciar el abuso sexual. Se da en todas las comunidades, en todos los países del mundo, y a menudo los abusadores sexuales no usan la fuerza física. Por eso los hallazgos en el cuerpo de los niños no es lo usual, no es lo que se encuentra a menudo. Por eso es tan difícil y por eso muchas veces los niños siguen estando a merced de su abusador, porque no logramos demostrar con lo que llaman evidencia ese abuso en el cuerpo del niño. Pero es que no le damos la importancia que debe tener la palabra del niño, la importancia que debe tener su relato o la importancia que debe tener la lectura que hagamos de él. Entonces, como decía ahorita, para poder perpetuar el abuso, el abusador tiene muy claro que no debe dejar evidencias, que no debe dejar pruebas, y eso le va a garantizar poder prolongar el abuso en el tiempo y mantener ese abuso en un secreto conjunto. Tú y yo tenemos un secreto, a lo cual el niño responde de una manera porque viene de la persona en quien él más confía, en quien él más, esa persona que es su referente. Por eso se logra el abuso sexual de una manera muchas veces tan crónica en el tiempo. Uno se preguntaría, ¿por qué los niños y las niñas no cuentan? ¿Por qué no dicen que han sido víctimas de abuso sexual? Como también lo han dicho anteriormente, porque muchas veces sufren amenazas de agresión física a ellos y con mayor riesgo a sus familias. Lo sienten como un mayor riesgo cuando tienen la amenaza de que voy a hacerle daño a tu mamá. Máxime cuando dentro de la familia ha habido tanta violencia intrafamiliar, el niño sabe que ese agresor es capaz y que es capaz de agredir a su mamá, de que es capaz de agredir a todos los miembros de la familia y que como tal lo puede hacer. El niño lo sabe y como eso le genera miedo, eso le genera todo el temor. Él pretende muchas veces proteger ese ambiente familiar y pretende proteger a su madre o a sus hermanos y por eso calla. Temor también a ser separado de la familia. El niño sabe, el niño percibe que si él devela ese secreto van a pasar muchas cosas que pueden ser graves para él y para todo el grupo familiar. Temor a que no se le crea. Muchas veces ha intentado seguramente decirlo, muchas veces ha tratado de acercarse a alguno de los adultos y no lo ha logrado, no se le cree o simplemente le dicen cállese, deje de decir mentiras, cállese, eso no es cierto, o otras personas lo van a señalar como un mentiroso. Siente vergüenza, se siente culpable del abuso, como nos decían ahorita. Los niños suelen creer y les hacen creer que el abuso es su culpa, que es por él que se está dando. Mira, tú lo provocaste, tú lo hiciste, y él así lo cree.
Y cuando son muy pequeños, los niños aún no pueden discriminar lo que está bien y lo que está mal, lo que está permitido y lo que no está permitido, las caricias que se pueden tolerar de su papá, de su padrastro, de su abuelo y las que no se deben tolerar. Por eso tan importante que los niños vayan teniendo ese conocimiento, hablar con ellos desde la claridad de las palabras y los nombres propios de las cosas. Entonces, la principal herramienta en el diagnóstico del abuso sexual infantil es la palabra del niño. Por eso siempre hay que creer. ¿De qué depende esa herramienta? Depende de la edad del niño, depende del nexo que tenga con el agresor. Obviamente un niño más pequeño no tiene la capacidad de hacer un relato cronológico, un relato coherente, que es una de las cosas que a veces da tristeza escuchar también de algunas autoridades cuando dicen, no, es que ese niño está mintiendo porque dijo que había sido en tal lugar y después señaló otro, o porque el niño dice que fue mañana y fue ayer, o sea, son situaciones en las cuales la palabra del niño siempre tenemos que relacionarla con su edad, con su capacidad de expresarse, con su capacidad de transmitir lo que le está pasando. Y obviamente con el nexo del agresor, porque mientras más cerca sea ese agresor, más cercano sea el agresor, mucho más difícil va a ser la comunicación y que el niño lo señale como quien le está haciendo daño. Depende también de la cronicidad del abuso, porque como decía, mientras más pequeño esté el niño y no sea él todavía capaz de discriminar ese tipo de abuso, que lo que el familiar le está haciendo es abuso, él todavía no lo discrimina, él solamente en el tiempo se va a ir dando cuenta de las amenazas con respecto a la denuncia, del manejo del develamiento por la familia. Esta mañana nos decían también, mientras más aspavientos, mientras más enojada la madre, mientras más asustada, mientras más gritos y más llanto se produzca, más temor va a ocasionar en el niño. Y de esos eventos violentos asociados que él muy bien conoce, además del proceso legal. Un proceso legal que para tristeza nuestra muchas veces se eterniza en el tiempo, muchas veces empiezan los niños a padecer con su mamá o con su abuela o con su cuidador este proceso que es a veces tan largo y doloroso. La palabra de los niños entonces es esa herramienta que en algunas oportunidades nunca tendremos. Algunos niños nunca relatarán el abuso porque desean proteger al agresor y porque sufren por la pérdida del vínculo afectivo que tienen con su propio agresor. Entonces muchas veces llegan a mencionarlo cuando ya son adultos. Me ha pasado muchas veces que después de terminar una conferencia, que después de terminar una capacitación, después de salir de algún lugar, cuando ya me voy a ir, hay alguien esperándome afuera que se acerca, un adulto, o porque lo que hablamos dentro de la charla detona recuerdos, o porque lo ha recordado y nunca ha sido capaz de decirlo, y porque se acerca y me preguntan si de pronto me lo pueden decir. Y realmente es muy, muy frecuente. Yo muchas veces me he cuestionado y he dicho, a nosotros en Colombia, aquí en Medellín, nos falta investigar realmente cuántas personas, cuántas de nuestros adultos han sido víctimas de abuso sexual. Y yo pensaría que son más de los que creemos. Con el tiempo, en otros casos, el relato es un proceso que se va dando por etapas, donde se presentan altibajos, es decir, se presenta retractación. Y debemos contar con ello. Hay niños que en la medida en que va pasando el proceso, dependiendo de lo que decía ahorita, dependiendo de la confianza que se le brinde, dependiendo de lo que le creamos, dependiendo de lo que lo protejamos, ese abuso va a ir saliendo por etapas, se va a ir dando, los niños van contando por pedazos, pueden decir, no, realmente esto no pasó. Cuando se asustan, quieren retractarse y quieren proteger a quien ellos han querido, porque es que esa persona es su papá, es su abuelo, es alguien en quien ellos confían y quieren.
En muy pocos niños hay un relato estructurado, un relato cronológico, y es más frecuente cuando no hay un vínculo afectivo importante. ¿Cómo saber si una niña o un niño están siendo víctimas de abuso sexual? Definitivamente, y nos los han enseñado las personas que vienen, lo hemos aprendido de ellos que llevan mucho más tiempo trabajando que nosotros en este tema, que debe ser el trabajo de equipos, debe ser el trabajo conjunto, debe ser esa consecuencia de estar alrededor de los niños con esa intención de capacitarnos, de aprender del tema para poder protegerlos, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. No es un diagnóstico fácil y la mayoría de los reconocimientos médico-legales en el abuso sexual no encuentran ninguna lesión física. La mayoría de las pruebas físicas desaparecen cuando las hay, desaparecen rápidamente. Muchas veces hay cambios en horas, el cuerpo de los niños cambia muy rápido. De un día para otro ya las lesiones pueden haber cambiado o desaparecido, en menos de una semana ya no hay nada. Y el abuso sexual infantil siempre, como lo decía ahorita, se acompaña de ese fenómeno del silencio, que es un silencio de la víctima, del abusado, por lo que hemos dicho, del abusador por obvias razones, de la familia, muchas veces de la familia porque en muchos casos la familia también está avergonzada o porque hay a veces muchas cosas que perder y como les decía ahora, a veces el abusador es el proveedor económico o es la persona que está dándole a la familia determinado estatus. Entonces muchas veces hay cosas que perder, hay beneficios que la familia no quiere perder y la sociedad, siempre recuerdo mucho a la doctora Isabel Cuadros cuando habla de que para la sociedad es mucho más fácil ponerse unas gafas rosadas, es más fácil ver el mundo color de rosa, es más fácil ver las cosas fáciles. Entonces la sociedad también muchas veces prefiere no ver el abuso. Y más triste aún, con mucha frecuencia de los profesionales, con mucha frecuencia de los médicos, de los psicólogos, de quienes debemos proteger porque somos las personas que hemos tenido la oportunidad de acceder al conocimiento, la oportunidad de educarnos, de ir a la universidad y estamos obligados moralmente con las personas de nuestra sociedad, máxime cuando se trata de niños. Hay muchas cosas que en la sociedad se manejan y que se cree que son reales, pero que hay que empezar a tumbarlas, que hay que empezar a trabajar para que entendamos y para que las familias entiendan que no es así. Se piensa que el abuso sexual no ocurre con frecuencia. Pues la realidad es que ocurre con mucha frecuencia. Una de cada 4 niñas, como nos decían ahorita, y uno de cada 6 niños aproximadamente, en investigaciones retrospectivas nos han mostrado la realidad del abuso sexual. Yo diría que en nuestro país puede ser más. Es un mito también que es más probable que el niño y la niña sean abusados por un desconocido. También ya hemos visto, las estadísticas nos están mostrando que esta realidad, que son mucho más frecuentemente abusados por personas de confianza, que están al interior de la familia, que están bajo el mismo techo. Es un mito que los niños en edad preescolar no tienen necesidad de saber de lo que es el abuso sexual porque se asustarían o porque muchas veces inclusive las familias piensan que hablar de sexualidad o hablar de sexo con los niños es inducirlos a que lo hagan. Las familias piensan que hablar con los niños de estos temas es adelantarse a su desarrollo, es inducirlos a que tengan una vida sexual precoz, pero eso no es cierto. Y la realidad es que es más importante generar el autocuidado, la confianza, inducir en ellos este tema como un tema del diario vivir para que el niño sienta confianza y le pueda decir a su cuidador lo que le está pasando y sea capaz de inmediatamente denunciar cuando algo le esté pasando o cuando alguien esté acosándolo, para que esto no se prolongue en el tiempo y para que el niño de alguna manera pueda trabajar el autocuidado.
Afortunadamente existen ya muchas organizaciones y en nuestro medio las hay trabajando por ese autocuidado y fortaleciendo que el niño tenga conocimiento sobre estos temas, los niños y las niñas puedan autocuidarse. Los niños que han sido víctimas de abuso sexual nunca se van a recuperar. Ese es otro mito. Y sabemos, una palabra hermosa que se ha mencionado todo este tiempo también en este día maravilloso es la palabra resiliencia. Y es que los niños pueden recuperarse y superar estas experiencias con una combinación de terapias y de apoyo. Y lo principal es con el apoyo de sus seres queridos, con el convencimiento de que van a estar protegidos por esas personas en los que ellos confiaron para develar ese secreto y para empezar a trabajar por superar esa experiencia. El abuso sexual infantil siempre lo cometen los adultos. No, también resulta que ya lo vimos con el testimonio de esta mañana, que el 23% de los abusos sexuales a niños que han sido reportados son cometidos por personas menores de 18 años de edad. Es decir, a veces son sus hermanos, a veces son sus compañeros de clase, que son también menores de edad, que son adolescentes. Muchos adolescentes pueden ser los victimarios, pueden ser las personas que están obligando a los niños, y en nuestro medio, en mi consulta, con mucha frecuencia me he encontrado que son personas menores las que abusan sexualmente de los niños en los colegios. Inclusive me ha sorprendido ver lo temprano. Cuando un niño está siendo abusado sexualmente, comienza a tratar de abusar de otros niños, incluso a edades muy tempranas. Hablar de abuso sexual con un niño que ha sido abusado va a empeorar la situación. No existen pruebas que demuestren que alentar a un niño a hablar de abuso sexual le haga sentirse peor. Por el contrario, en mi experiencia y en el tiempo que llevo trabajando con este tema, es importantísimo permitir, o sea, que ese dolor que se lleva por dentro, poder poner en palabras lo que se lleva por dentro alivia. Poder poner en palabras lo que nos está haciendo daño por dentro mejora, hace que las personas logren superar y logren procesar sus sentimientos, procesar sus emociones y poder sanar con el apoyo de quienes están haciendo esa terapia. Realmente eso es terapia. Yo muchas veces les digo a los estudiantes, no se necesitan demasiadas cosas, no se necesita inclusive ni siquiera demasiada capacitación para poder escuchar a alguien. Simplemente es tener la voluntad, simplemente es tener la bondad de dar de uno. Y lo mejor que uno puede darle al otro es tiempo, es darle el tiempo para escuchar lo que le está pasando. ¿Cuántas veces nosotros mismos lo hemos vivido? ¿Cómo sentimos el alivio cuando llevamos algo que nos está atormentando de encontrar a alguien de nuestra confianza o alguien que nos quiere escuchar? Cuando uno le comenta, le dice, se abren caminos, uno ve salidas, uno encuentra muchas veces luces que la otra persona le da cuando expone su punto de vista. Entonces, para poder entender que un niño está siendo víctima de abuso sexual, es muy importante estar con el ojo abierto, estar muy alerta y poder mirar que en el cuerpo del niño pueden estar dándose cambios, pero también en la conducta, en su conducta. Y tenemos que mirar al niño. Si tenemos la posibilidad, tenemos que mirar también a quien es su supuesto abusador. O sea, si ese niño está compartiendo con alguien, quien quiere protegerlo tiene que observar también al abusador, al supuesto abusador, y observar la familia. En cada uno de esos ámbitos, en el niño, en el cuidador y en la familia, pueden encontrarse indicadores o identificadores que nos van a ayudar en ese diagnóstico. Para mirar en el niño, entonces tendríamos que hablar de los
posibles cambios físicos, de esos hallazgos clínicos en el cuerpo del niño, que como ya hemos dicho, son los menos, en la mayoría de los casos no los vamos a encontrar, pero que cuando a un niño nos lo llevan a un servicio de urgencias y tiene sospecha de abuso sexual, podemos apoyarnos en el laboratorio. Y los cambios emocionales, psíquicos y emocionales, que son muy importantes y que es quizá son los primeros indicadores que no solamente los médicos vamos a observar, sino todos aquellos que cuidan de los niños. El doctor Martin Finkel, que es un pediatra que también ha sido una persona supremamente generosa con su conocimiento y que ha estado en Bogotá un par de veces, en su libro, que él cedió los derechos de traducción de su libro a los médicos, nos ha enseñado muchísimo. Nos ha enseñado que existen unos identificadores específicos y unos inespecíficos, que se dan tanto en el cuerpo del niño como en los cambios de su conducta, y vamos a verlos de pronto aquí un poquito más claro. Entonces, esos identificadores específicos, que realmente los que son en el cuerpo del niño, puede encontrarlos su cuidadora, puede encontrarlos la profesora, puede encontrarlos la mamá, puede encontrarlos la persona que está vistiendo, cambiando de ropa al niño, o puede encontrarlos las enfermeras cuando los niños están hospitalizados, los médicos cuando nos los llevan a los servicios de urgencias. Son cualquier tipo de lesión genital, las lesiones anorrectales, una infección de transmisión sexual o un embarazo en una niña menor de 14 años o menor de 18 años. Lo que pasa es que, como les decía, en Colombia pues se considera delito cuando es menor de 14 años, sin importar cómo haya sido la relación. Con o sin consentimiento, en una menor de 14 años es un acto delictivo. En la conducta del niño, entonces se consideran específicos, o sea, son muy específicos para sospechar abuso sexual, el relato que haga un niño sobre el abuso sexual, el conocimiento inadecuado de la sexualidad adulta. Cuando los niños comienzan a hablar de cosas que no tienen por qué conocer, es un hallazgo en su conducta muy específico. Los niños inclusive hablan de lo que han visto o de lo que les han mostrado en su propio lenguaje. Yo me he encontrado muchos niños que hablan, así claramente les digo, de la leche que les salió por el palito, que hablan de un palo grande que tenía determinado color. Ellos hablan de lo que ven. Entonces, ese relato de la sexualidad adulta que haga un niño es supremamente específico para sospechar el abuso sexual. La curiosidad sexual exagerada, cuando los niños comienzan con cierto tipo de actitudes y de búsqueda, el niño que comienza a buscar tocar a los adultos, que empieza a querer meter la mano por las zonas genitales de los adultos, que empieza con cierto tipo de conductas como una curiosidad exagerada, porque los niños, sabemos todos que los niños tienen la curiosidad de saber cómo es el otro, cómo son los otros niños, pueden preguntar, pero cuando esto es reiterativo y tienen cierto tipo de comportamientos, nos debe hacer sospechar como algo específico en la conducta del niño, así como la masturbación compulsiva. Yo siempre les digo a los estudiantes, es verdad, los niños se exploran. Yo, inclusive más que decir masturbarse, como dicen muchos padres me dicen, pero es que los niños se masturban mucho. Y yo, más que masturbarse, porque es explorarse. Ellos descubren sus genitales, se dan cuenta que los genitales son zonas de una gran inervación y uno encuentra a veces al niño o a la niña que se los toca, puede meterse la mano entre la ropa interior, descubrir cómo se siente, pero cuando una niña o un niño están persistentemente haciendo muchas veces hemos visto niñas y nos cuentan las profesoras que están persistentemente, incluso en la clase, sentadas en el borde de la silla y se frotan, llegan a veces hasta hacerse daño en un estado de hiperactividad sexual
eso nos tiene que hacer sospechar que ese niño está hiperestimulado. Hay otros que son inespecíficos, y cuando hablamos de identificadores inespecíficos es porque necesitan, o sea, por sí solos no hacen diagnóstico, por sí solos no son sinónimo de abuso sexual, sino que necesitan de diagnósticos diferenciales. Es decir, una niña o un niño que está con anorexia o con un dolor abdominal recurrente o que tiene una enuresis o que ha tenido infecciones del tracto urinario a repetición, que tiene encopresis o que tiene un flujo vaginal, una secreción uretral o un dolor rectal, estos hallazgos por sí solos no son sinónimo de abuso sexual, pero si están enmarcados en una cantidad de otros signos y síntomas en su conducta, en su comportamiento, van conformando como un rompecabezas que se va sumando y que entonces vamos, digamos que, y yo les digo a los pediatras en el hospital, es muy importante tenerlos todos presentes para indagar por ellos siempre que nos llegue a urgencias un paciente, porque si yo tengo una consulta por una enuresis, pero también nos relatan que tiene fobia determinada a determinada persona, que ha tenido además un bajo rendimiento escolar en los últimos meses, que ha tenido unos cambios muy bruscos en su conducta, que está sufriendo autoagresiones o que tiene terrores nocturnos o que ha tenido fugas del hogar. Cualquiera de estos otros identificadores que le vamos sumando a estos hallazgos clínicos nos debe hacer sospechar y se va convirtiendo en un caso que enseguida vamos a ver cómo lo vamos a conformar. Entonces, cuando tenemos en los niños estos hallazgos específicos como son las lesiones genitales, ¿cuáles serían? Cuando encontramos sangre, cuando encontramos inflamación, heridas, condilomas, algún tipo de secreción, infecciones de transmisión sexual, o lesiones anorrectales, como es el sangrado rectal, los condilomas, las fisuras, las secreciones anales, que aparentemente esto sería terreno del médico, pero resulta que muchas veces nos llegan las profesoras que cuando el niño le pidió que lo llevara al baño, ella encuentra el dolor, el sangrado, o encuentra también el flujo, o encuentra también la secreción uretral. Estas profesoras no se pueden quedar tranquilas con esto. Y afortunadamente, justamente por estas capacitaciones y justamente por este conocimiento, nos pasa en las urgencias del hospital que muchas veces son las profesoras, las jardineras, las cuidadoras quienes llegan a los servicios de urgencias con el niño, muchas veces con temor, muchas veces con miedo, porque las familias, muchas veces son familias que viven en barrios donde hay alta violencia y donde inclusive como pediatras nos ha tocado muchas veces encubrirlas, es decir a la familia, no, ella lo trajo porque tenía un dolor, ella lo trajo porque tenía un vómito, lo trajo porque tenía fiebre, cualquier otro síntoma, y pasar que fuimos nosotros en el examen físico quienes encontramos el hallazgo, para proteger y encubrir muchas veces a esa cuidadora que nos ha llevado el niño a los servicios de urgencias. Cuando encontramos infecciones de transmisión sexual, entonces estos pacientes que tienen algún tipo de hallazgos y que tenemos esta sospecha, debemos hacerle estos exámenes porque los exámenes nos van a llevar a saber si hay algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Lo mismo el embarazo. Los hallazgos específicos en la conducta de los niños entonces son el relato, como decíamos ahorita, cuando el niño señala a alguien específico, cuando se niega a estar con alguien, el conocimiento inapropiado de la sexualidad, las conductas hipersexualizadas y la curiosidad sexual exagerada. Lo que les mencioné en el cuerpo, en la conducta, y vienen entonces como ayudas también los exámenes de laboratorio, donde estas infecciones de transmisión sexual pueden ser de tipo 1, tipo 2 o tipo 3,
que son la gonorrea o la hemorragia, la sífilis y el VIH no vertical, son siempre indicadores de abuso sexual. Muy frecuentemente el herpes genital, la clamidia y la tricomonasis, y es muy posible que son un campanazo de alerta las condilomatosis, la Gardnerella y la pediculosis genital. Después de tener toda esta información, después de tener la entrevista con el niño, después de tener los exámenes de laboratorio, después de haber inclusive en este equipo, haber entrevistado a la familia, entonces tenemos, no hay un relato, no hay hallazgos físicos, no hay cambios en la conducta, no se indica laboratorio porque no tenemos nada que nos indique. Nos ha pasado, madres muy aprensivas a veces que llegan porque tienen susto, porque de pronto no están muy confiadas del cuidador y realmente no tenemos de dónde agarrarnos, como se dice, para decir hay un abuso sexual, entonces sin evidencia de abuso sexual. Pero cuando hay un relato, inmediatamente aparece la sospecha de abuso sexual más frecuente, que es aquella donde existe el relato, pero no tenemos ninguna evidencia física y puede o no haber cambios en la conducta del niño y el laboratorio es negativo. Es un abuso posible. Son muchos los casos como este y tenemos que alertar a la familia y tenemos que alertarnos nosotros para proteger a ese niño. El tipo 3 es el abuso probable, donde hay un relato, hay hallazgos físicos, hay cambios de la conducta, el laboratorio puede ser positivo o negativo. El tipo 4 es una evidencia absoluta de abuso sexual, ese pues ya no, como les digo, no hay duda. El indicador en la conducta del abusador, ya también nos hablaban, no hay un perfil psicológico exacto, puede haber en esas personas rasgos de inmadurez psicológica, pueden ser personas que tengan un pobre control de las emociones. Es decir, esto hay que tener en cuenta estos hallazgos o estas observaciones para que busquemos cuidadores seguros, para que no dejemos los niños con personas que tienen estos identificadores de una conducta no segura para los niños, personas que tienen pobre control de las emociones, adicciones, que son hipersexuales, que suelen tener historia de abusos, que seducen o engañan, que son posesivos o celosos o que son controladores, que manipulan, que castigan físicamente, que cambian a los niños, están seduciendo a los niños con recompensas o que son personas que uno no conoce y que uno no sabe quiénes son. Es mejor no dejar los niños con este tipo de personas. Y en la conducta de estos abusadores es muy importante saber si ellos tienen o no empatía, porque es muy importante la empatía para poder lograr sentir al otro, más a un niño. A veces estos abusadores parecieran encantadores y muchas veces son personas que mienten de manera patológica, son personas que son incapaces de asumir la responsabilidad de sus actos, a veces tienen estilos de vida parásitos y tienen a veces posturas dogmáticas o endurecidas. En la familia, este tipo de familias en ellas es más frecuente encontrar abuso sexual. Familias donde reina la violencia intrafamiliar, donde hay una pobre comunicación, donde hay padrastros y madrastras. Los hijos son delegados a personas poco conocidas, hay relación distante con los niños, madres que no tienen idea de sus hijos. A mí a veces me sorprende eso en la consulta. Me sorprende cómo no tienen idea de sus hijos. Muchas madres que están demasiado ocupadas con su propia vida y no tienen ni idea de lo que sus hijos piensan, sienten, quieren, les duele. El desconocimiento de ellos y las adicciones. Este es un serio problema, las adicciones de los padres es tremendamente grave para los niños. Entonces, esto es lo que les dejo como herramientas para en el momento en que se sospeche que un niño puede estar siendo víctima de abuso, hay que mantener la calma y escuchar con atención. No insistirle al niño para que repita la historia de una forma ansiosa. Hay que esperar, darle tiempo. El relato puede darse por etapas y hay que tener paciencia que el niño, a medida que se vaya sintiendo tranquilo, confiado y respaldado, lo va a ir
relatando. Nunca culpabilizar al niño ni enojarse con él por lo que sucedió. No poner palabras en boca del niño, no ponerle palabras. Te tocó la vagina, te metió el dedo, ¿por dónde te lo metió? No poner en él esas palabras. Tranquilizarlo y darle todo el apoyo, llevarlo de inmediato a un servicio donde se le pueda prestar la atención integral, denunciar también a todos estos lugares donde sabemos que se va a hacer, nos van a recibir la denuncia. El tratamiento en salud mental, que es importantísimo. Numerosas investigaciones psicológicas demuestran que con el apoyo de un adulto protector y afectuoso, además de un tratamiento de alta calidad, tanto niños como padres pueden recuperarse, pueden sentirse más fuertes y unidos como familia después de una experiencia tan traumática como el abuso. La mejor manera de prevenir el abuso sexual: ame a sus hijos, prodígueles afecto, fortalezca su autoestima, vele por la seguridad de ellos, estimule su confianza, propicie la comunicación con los niños, conozca sobre lo que es el abuso sexual, háblelos a ellos de lo que es el abuso sexual y enséñeles el autocuidado. Muchas gracias.